Buenas tardes, en el video de Educadas les trae cómo hallar el vector resultante y el ángulo resultante a partir de vectores de fuerzas vectoriales que tenemos en el tablero, en la gráfica. En un video anterior nosotros les habíamos explicado cómo hallar esto mismo, pero la gran diferencia es que los vectores, las fuerzas vectoriales, tenían sus ángulos, sus respectivos ángulos. En este caso observemos que ninguna de las dos fuerzas tienen ángulos para nosotros poderlas hallar. Sin embargo, sí hay formas de hallar sus componentes para poder hallar la fuerza resultante, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces comencemos recordando las propiedades trigonométricas del seno y el coseno, donde tenemos que seno de θ es igual al opuesto sobre la hipotenusa, y que coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, pues comencemos con el primer vector. Entonces tenemos para F1 la componente en X, para el vector 1 tenemos que detallar que esta fuerza nada más está ubicada en el eje X, por lo tanto, como no tiene componentes en el eje Y, la magnitud de la fuerza, la magnitud de ella es la componente en X, la que queremos hallar. Entonces tenemos que F1 de X es igual a 345. Como ya hallamos la componente en X, pues hallamos la componente en Y. Entonces tenemos que F1 de Y es igual. Como había dicho anteriormente, como este vector nada más pues está influenciando en el eje X y no está influenciando en el eje Y, la componente de Y es nula, no hay ninguna. Entonces podemos poner 0. Entonces acá ya tenemos nuestras dos componentes del primer vector. Escribamos acá para tenerlo claro, para usarlo posteriormente en el ejercicio. Entonces en el eje en X tenemos que es 345 en Y más 0 en J o en Y. Observemos que el 345, que la parte de este vector en X está en la parte positiva de X, por lo tanto lo dejamos positivo. Ya podemos pasar entonces a hallar las componentes del segundo vector. Tenemos entonces que F2 primero lleva la componente en X, por este lado tenemos la componente en X y por este pongamos la componente en Y. Entonces para el vector 2 tenemos que seleccionar un ángulo. En este caso seleccionaremos este ángulo, y si seleccionamos este ángulo como θ, tenemos que hallar el mismo ángulo en el triángulo más pequeño. Por lo tanto, por ley de ángulos opuestos, tenemos que este ángulo viene siendo este mismo ángulo. Entonces, ya teniendo eso claro, podemos usar alguna de las propiedades trigonométricas. Donde seno de θ, tenemos que θ es este, entonces seno es igual al opuesto, o sea 2, sobre la hipotenusa. Entonces tenemos que seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. A opuesto sobre hipotenusa. Si miramos para el vector, tenemos que este es el ángulo, entonces el opuesto viene siendo este de acá, y la hipotenusa es este. Pero si proyectamos el opuesto nos damos cuenta que es f de 2x. Entonces tenemos que seno del ángulo, esto es seno de θ, es igual a f2 en X
sobre la hipotenusa, y esta hipotenusa es 270. Entonces, ahora miramos acá que como seno de teta es igual al opuesto sobre la hipotenusa, pero ¿qué es esto? Esto tenemos que seno, esta es teta, y el opuesto es 2, la hipotenusa es 4, entonces es 2 sobre 4. 2 sobre 4. Y si seno de teta es igual a 2 sobre 4, y seno de teta es igual a f2 en x sobre 270, estas dos partes son iguales, por lo tanto podemos concluir que 2 sobre 4 es igual a f2 de x sobre 270. Aquí ya es cuestión nada más de despejar f2 en x. Entonces tenemos f2 de x es igual a 2 cuartos, multiplicamos por 270, es igual a 2 dividido 4 por 270, que es igual a 135. 235. Ya como hallamos la componente en x con seno, tenemos que hallar la componente en y entonces con coseno. Entonces si observamos en el triángulo, tenemos que coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Nuestro adyacente es 3 y nuestra hipotenusa es 4. Entonces coseno del ángulo es igual a 3 sobre 4. Y después tenemos que coseno de teta es igual. Ya observamos es el vector, este es teta, entonces observamos el adyacente ¿cuál es? F de 2 en y la hipotenusa sigue siendo 270. Entonces tenemos que coseno del ángulo es igual a F de 2 en y sobre 270. Por lo tanto, como en el paso anterior, tenemos que esta parte es igual a esta parte. Entonces nos quedan 3 cuartos, que es igual a F2 en y sobre 270. Es cuestión nada más ahora de despejar F2 en y. Nos queda 3 cuartos, que multiplica 270. Pues tenemos 3 dividido 4 por 270, que es 202.5. Ahora, como ya tenemos nuestras componentes, pues pasamos a escribir el vector de una forma más clara. En y tenemos que 135, y si observamos pues nuestra gráfica, tenemos que el componente y está en la parte negativa, por lo tanto este 135 tiene que ser negativo, 135 en y la parte o el componente en y está en la parte positiva del eje y. Entonces este nos dio 202 más 202.5 en J. Como ya tenemos pues nuestro vector o nuestros componentes para el vector 2, podemos proceder a hallar el vector resultante. ¿Cómo hallamos el vector resultante? Pues nada más sumamos punto a punto. Entonces esto nos queda que 345 menos 135 es igual a 210 en y más 0 más 202 nos queda que es entonces 202.5 en J. Entonces este es uno de nuestros resultados. Les pedimos disculpas por la dificultad técnica. Veníamos hallando, ya habíamos hallado la fuerza resultante o el vector de fuerza resultante. Entonces ahora tenemos que hallar la fuerza resultante del todo, que nos da hallando el módulo del vector resultante. Entonces tenemos que el módulo de f es igual a 210 al cuadrado más 202.5 al cuadrado. Al resultado le sacamos raíz cuadrada y esto nos da 291.72
newtons. Entonces, ya que tenemos nuestra fuerza resultante allá, podemos hallarla para la última parte del problema, que es el ángulo resultante. Para hallar el ángulo resultante tenemos que tangente de θ es igual a la sumatoria de las fuerzas en Y sobre la sumatoria de las fuerzas en X. Despejemos θ, entonces nos queda que θ es igual a tangente a la menos 1 de la sumatoria de las fuerzas en Y sobre la sumatoria de las fuerzas en X. Entonces nos queda tangente a la menos 1. La sumatoria de las fuerzas en Y viene siendo, o en este caso nos dio 202.5 sobre la sumatoria de las fuerzas en X, que en nuestro caso es 210. Hallamos el resultado con nuestra calculadora. Entonces tenemos tangente a la menos 1, 202.5 dividido 210. En este caso nos da 43.95 grados. Y esta era la última incógnita que teníamos que hallar. Entonces ya tenemos resuelto nuestro problema. Si de pronto quieren probar sus habilidades o las habilidades que han adquirido a través de nuestros videos, pueden acceder a nuestra página e ir a la sección de quizzes. Nuestra página es www.monitoresucalas.com. Y si de pronto quieren más videos, se pueden suscribir a nuestro canal, Monitores Ucalas, y muchísimas gracias por sus visitas.